Buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenido al programa de temporada Estudios Bíblicos, temporada 10, segunda de Samuel, capítulo 16, ¿verdad, Sinaí? Así es. Bueno, le habla su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos, Ezequías, el maestro de la palabra, Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Amados hermanos, estamos aquí para trabajar para el Señor. Amén. El que trabaja para Dios no trabaja en vano, porque Dios da su recompensa. Y leemos la palabra de Dios todos los días que podamos, porque el que lee la palabra de Dios se alimenta espiritualmente. Hoy entendí un programa viendo ahí en Enlace que cuando estamos débiles, porque no comemos bien o no alimentamos, debemos comer 3 comidas diarias, comemos una o a veces no comemos nada y nuestro cuerpo se debilita y nos ponemos débiles, nos enfermamos, ¿verdad? Así el cristiano. Cuando estamos débiles en la fe es porque no leemos la palabra, porque no oramos, no ayunamos, no vigilamos, no buscamos de la presencia de Dios. Y Dios anhela que nosotros nos encerremos a buscar de su palabra, a buscar de su presencia, a escudriñar las escrituras, a orar, a cantar, a vigilar, a buscar de Dios. Entonces cuando no hacemos esas cosas, estamos débiles en la fe y el enemigo, cualquier tumbón, nos abate. Y por eso decía el rey David, ¿por qué te abates, alma mía? Porque si no buscamos de Dios, nuestra alma se abate y podemos caer. Así que hay que alimentarse espiritualmente, dejar la flojera de decir, yo 3 horas dedicarle a Dios. No, ¿qué te pasa? Yo tengo que trabajar. Entonces tu trabajo es más importante que Dios. Cuando tú amas a Dios, si tiene que ir al trabajo a las 5 o 6 de la mañana, usted se para a las 2 de la mañana y agarra aunque sea 1 o 2 horas de oración. Y si usted hace ese sacrificio por Dios, usted va a triunfar en la vida. ¿Amén? Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar antes de dar la lección. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra en familia. Gracias porque todo lo que hacemos lo hacemos con amor para ti, Señor. Y te rogamos, Señor mi Dios, que este inicio de año sea un inicio de año de bendición para todos nosotros, Señor. Que tu gracia esté con nosotros y que tú nos llenes de sabiduría e inteligencia, que podamos estudiar las escrituras todos los días sin cansarnos, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y tu palabra no puede ser un fastidio ni un cansancio. Tu palabra debe ser un gozo, Señor. Estudiar tu palabra debe ser una alegría, un hambre, una desesperación por saber qué tú nos vas a decir a través de tu palabra. Te ruego que siembre eso en cada uno de mis hermanos en la fe, en mis hijos y en mí. Te lo pedimos, Señor mi Dios, y que hoy tú nos hables a través del libro de Samuel. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, amén y amén. Amados hermanos, recuérdense que tenemos la Fundación Portal de Jehová.fun, es nuestra página web. Es una fundación para ayudar a todas aquellas personas necesitadas, niños, ancianitos, adultos, jóvenes, todo. Ahí en la página web están nuestros contactos y nuestra dirección. Si desean aportar, estamos a la orden. Y si no, oren por nosotros, que Dios no nos ha dejado en vergüenza, ni lo hará. Porque los que ponen la esperanza en Jehová no quedarán en vergüenza. Pero aquellos que aportan para el reino de Jehová, aquí en la tierra, que somos nosotros los trabajadores de Dios, que ayudamos a los ancianos, a los niños y a todos los que necesitan, esas personas que dan, aunque sea $1 para el reino de Dios, Dios se lo multiplica al 100 por 1, porque lo dan con gozo y con alegría. Amén. Así que si quieres aportar, quieres ser bendecido, ahí está nuestra dirección, nuestros contactos. Siembra para el Señor, diezma para Dios, ofrenda para Dios, que Dios es el que te lo va a multiplicar. Amén. Bueno, mis amados hermanos, voy a leer el libro de Samuel. Vamos a seguir trabajando en y dice así en 2 Samuel 16. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba el criado de Mefibosé, que salía a recibir con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió:
Los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban lo que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: He aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Imagínense, mis amados hermanos, qué falta de respeto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que él hable mal de ellos? ¿Cómo va a ser que una persona sea así? Es increíble, pero una persona así nadie la quiere. Pues inventa tremenda blasfemia. Qué vergüenza, ¿no? Nosotros a veces en este mundo también hacemos lo mismo. Inventamos calumnias a las demás personas. Son graves, son de muerte. Son cosas que no se deben hacer, mis amados hermanos. Debemos arrepentirnos y no hablar mal de los demás y poner palabras en la boca de los demás para hacerle daño. No. A veces ponemos palabras en la boca de los demás para hacer un bien, pero igualito está mal. No debemos hacer daño a nadie. Ni hacer poner palabras en la boca para que quede bien, porque entonces uno queda como mentiroso. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba, inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simep, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisal, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Imagínate, esta era familia de Saúl y estaban maldiciendo a David. Por eso que uno no debe maldecir a nadie, porque uno no sabe qué Dios habló con el rey David para hacerlo rey. Dios ungió al rey David dando Saúl. ¿Pero por qué? Porque Saúl se desvió. ¿Qué te parece, Ezequías? Interesante que Saúl se haya desviado. Pero el Señor ya le había dado muchas órdenes y él no las había obedecido al pie de la letra. Por eso fue que ya el reino no era de él. Claro. Dice: ¿y tú, Sinaí, qué te parece que le quitaran todo a Siba? ¿Cómo a Mefibosé? Entregárselo a Siba sin el rey saber la verdad. Porque ahí Mefiboset no podía hacer nada, porque él, como era inválido, no podía ir detrás del rey y tampoco podía ir a buscarlo fuera de la ciudad, porque no podía. Por sí mismo no podía. Y su único siervo, que era Siba, no, o sea, le hizo la maldad para que le quitaran las tierras que él tenía. Pero el rey, a mi parecer, fue justo, porque no le quitó todas las tierras a Mefiboset, pero él debía investigar más sobre lo que había pasado, porque fue como una injusticia, porque Siba no se merecía la mitad del rey. Le quitó fue la mitad, ¿verdad? A Mefibosé, y le dio la otra mitad a Siba. Pero lo que mal obra, mal le va, porque por esa mentira ya sabes qué más le iba a pasar a ese hombre. Y tú, Josías, ¿qué te parece que este hombre salió al encuentro para maldecir a David? ¿Te parece bien que ese familiar de Saúl maldiciera a David? Pues no lo maldijo porque no era real, era una mentira.
Siba inventó esta mentira de parte. No, ¿qué te parece? Escucha bien la pregunta. Que Simeí Sí. maldijo al rey David. Pues me parece mal, es como si yo maldijera a mi hermano. Está mal, porque somos familia. Es malo. Y además maldecir a otra persona es mal. Está mal. Porque aunque no sea tu familiar, Dios no te ha dado la autoridad para hacerlo. Las únicas personas que tienen la autoridad para hacerlo son las madres y los padres cuando sus hijos son muy rebeldes. Claro. Igual como dijo ahorita Sinaí. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. O sea, dejó a Mefibosé en la ruina. No le dieron la mitad, sino todo. Y vino el rey hasta Bahurín. Y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl. Era familiar de Saúl. El cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo. ¿Ve? Como dice Josías, no tiene derecho a maldecir porque fue Dios que nombró a David. Pero son personas que están mal informadas y nada más por escuchar los cuentos de camino se ponen a maldecir a los demás. Pero le voy a decir algo, esto hay que aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros no podemos estar maldiciendo por ahí a todo el mundo sin saber verdaderamente cuál es la causa. Ante usted maldecir, métase en secreto con Dios para que Dios lo revele. Dice, el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Él era hijo de Sarbia, familia de Saúl, de la tribu de Benjamín. Wow, uno tiene que estudiar la Biblia a profundidad, porque fíjense que esto para mí es nuevo y ya yo lo he leído varias veces. El que está maldiciendo a David en esta oportunidad es hijo de Sarbia. ¿Y quién era Sarbia? Era familia de Saúl, de la tribu de Benjamín. Caramba, qué tristeza, ¿no? Todavía quedaban alguien por ahí con vida, aparte de Mefibosé, que le quitaron todo, porque ahí yo creo que David no tuvo comunión con Dios para hacer eso. Dice, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por su maldición, por sus maldiciones de hoy. Mira lo humilde que era David. En vez de maldecirlo, dijo que a lo mejor Dios ve la aflicción y le dará bien a David por las maldiciones que le habían echado hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todos el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente, mira la misericordia del rey David, ¿no? Que no mandó a matar a ese loco. Yo digo un loco, una gente que maldice sin tener revelación de Dios, ¿cómo va a hacer eso? Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén con él Aitofel. Y con él Aitofel. Este Absalón ya está con el consejero que era antes de David. Pero Aitofel, recuerden que Aitofel fue el papá de Betsabé. El abuelo, ¿verdad? Y era el papá del padre de Betsabé. Y David cometió el crimen de matar a Urías. Y también murió el hijo de Aitofel. Algo así, narra la historia. Y Aitofel por eso se cambia al bando de Absalón, porque vio que el rey David cometió un gravísimo pecado de mandar a matar a un hombre para quedarse con una mujer. Es un grave pecado. Bueno, dice, aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usa, viva el rey,
Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¡Wow! ¡Qué estrategia!, ¿no? ¿Qué te parece, Sinaí? Una tremenda estrategia, ¿verdad? Sí. En ese momento él como exaltó a Absalón para que para que no lo votara. Y básicamente estaba haciendo como una traición, pero no era una traición porque él se quedó por órdenes de David. Así es. Dice: y Husai respondió a Absalón: no, y entonces dice aquí: ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hija? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Fue astuto, como dice Sinaí. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Entonces Absalón le da todavía la importancia a Ahitofel. Ya Absalón era rey, impuesto por él mismo, montado por él mismo y coronado por él mismo. No se va a ungir de Jehová. Pero bueno, eso es un castigo por lo que hizo David. La espada la espada nunca sería apartada de su casa. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, antes los ojos de todo Israel. Ahí se cumple la palabra de Dios cuando le dijo, por medio del profeta, le dijo a David que en pleno sol el pueblo se enterará que sus hijos se acostarán con sus concubinas. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Interesante, ¿no? Ayer nos habíamos quedado en algo súper interesante, que fue cuando David mandó a Husai a ser como un espía. Y ahora, más interesante aún, cómo Ahitofel da buenos consejos a este varón, Absalón, para destruir el reinado de David. Pero como todo lo que está en este mundo es de Dios, sea bueno sea malo, todo le pertenece a Dios. Solo los buenos volverán a las cosas de Dios. Bueno, solo las cosas agradables volverán a la presencia de Dios, porque lo único bueno es Dios, dijo Jesucristo. Y amén, y así es. Entonces, amados hermanos, Dios pone rey y Dios lo quita, más nadie. Amén. Y bueno, y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.